Voy a invitar a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 3. El título de esta predicación, de este pasaje que vamos a meditar, dice: Ministros del Nuevo Pacto. Meditamos en la reunión anterior, el domingo, acerca de los tiempos de Dios, a partir de los cuales tiene su advenimiento en forma completa la instauración de este nuevo pacto en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, sin olvidar que todos los que el Señor llamó en la antigüedad son salvos por la misma obra redentora de Jesucristo. Pero muchas veces, ignorando las cosas, como el propio Moisés, dice, él pensaba que podía liberar al pueblo. Muchas veces, hermano, la persona piensa en sí mismo que es capaz de hacer determinada cosa, pero depende enteramente de los designios de Dios, de un plan de salvación que desde el principio del primer libro de la Biblia ya tenemos el sacrificio del Cordero acepto delante de Dios. Recuerda allí que los hijos de Adán y Eva fueron y presentaron una ofrenda a Caín y Abel. ¿Cuál ofrenda aceptó? Dios aceptó la ofrenda de aquel Cordero, porque desde un principio, hermano, siempre ha sido el plan de Dios, el cual lo va revelando poco a poco, y cuando llega el tiempo del cumplimiento, ahí pueden llegar a entender las cosas. Yo mencionaba en un par de reuniones atrás acerca del día de Pentecostés, cuando estaban allá reunidos esperando la promesa, que esos hermanos que estaban reunidos en respuesta a una instrucción que Jesús le había dado, de que se quedaran esperando la promesa del Espíritu Santo, que lo recibían, y estaban en la incertidumbre en qué iba a constar ese advenimiento del Espíritu Santo. Le decía, estos hermanos desde niños se criaron yendo a la sinagoga, porque no eran gente de ciudad, diríamos así, hoy no eran gente que habitaban en Jerusalén, iban en las festividades especiales, pero en los pueblos chicos, allí tenían la sinagoga y allí era leída la palabra de Dios. Y cuando Pedro, igual que los otros 120 reunidos, recibe la presencia del Espíritu Santo, se para y comienza a recitar distintos pasajes de la Escritura. Y como yo les decía, a veces nosotros pensamos que como nosotros hoy nos paramos y leemos la Escritura, porque la tenemos recopilada en la Biblia, pero estos hombres la tenían en sus mentes, porque no se había inventado la imprenta, no había, solo estaban los rollos que estaban disponibles allí, transcriptos por escribas, había regulaciones que especificaban estas cosas para evitar de que se introdujera algún tipo de error. Y es así, hermano, que con claridad nosotros podemos alcanzar a entender cuál es el final del antiguo pacto y la instauración del nuevo pacto. Como se darán cuenta, estoy con una gripe bastante importante, pero meditaban en las palabras del apóstol Pablo, porque a veces tenemos argumentos para posponer y dejar de hacer las cosas de Dios y decimos, bueno, si no llueve voy a la iglesia, si ando mejor voy a la iglesia, etcétera, etcétera. Y él mismo dice, ¿y quién no enferma? Dice, ¿y yo no enfermo? Y es así, hermano, que
tenía en su vida, este hombre de Dios, el deseo de servir a Dios, pero igual que Moisés, que fracasó en su intento inicial de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y se fue de allí al desierto de Madián y vivió 40 años, construyó una vida, se casó, tuvo hijos, encontró un oficio, se dedicaba a cuidar ovejas y un día Dios lo llama, cuando llegó el tiempo de Dios, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, ahora sí. Este hombre, Pablo, también intentó, de acuerdo a sus fuerzas, agradar a Dios. Él da testimonio y dice, en cuanto a celo, aventajaba a varios de mis contemporáneos. Es decir, en cuanto a la obediencia de pasajes y preceptos que muchas veces lo podemos ver en los días de Jesús, porque criticaban a los discípulos y al propio Jesús y se sentaron a comer y no se lavaron las manos. A veces por preceptos que ni siquiera estaban cimentados en la Escritura, sino en una tradición de hombres, allí estaban prontos para darle prioridad a eso que a la obra de Dios que se estaba plasmando en sus propios días. Y es así, hermano, que la primera aparición que tenemos de Saulo es cuando Esteban es apedreado, dice, y un joven llamado Saulo guardaba las vestiduras de aquellos hombres. Y claro, a veces nosotros pensamos con la mentalidad del tiempo en que estamos viviendo y normalmente tenemos un montón de vestuarios diferentes, más sencillos, menos sencillos, pero sin duda no tenemos una sola campera y un solo pantalón. Dios en ese aspecto nos ha bendecido mucho. Y el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo también con la industrialización hace posible estas cosas. Anteriormente no era así. Cuando apedreaban a Esteban, dice, el joven llamado Saulo guardaba las prendas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Porque las prendas eran de gran valor. Recuerda aún en la misma crucifixión de Jesucristo, dice, les dio pena dividir el manto, se echaron suertes, sortearon cómo repartirse las cosas para no dañar aquella vestidura. Hermano, Dios va haciendo una obra que si nosotros empezamos a mirar acá, dice, ministro del nuevo pacto, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de Pablo, el ministerio del Espíritu, ¿cuántos subtítulos nosotros estamos teniendo? Uno a continuación de otro en diferentes cartas, las cuales el apóstol Pablo se encarga de transmitirle a las iglesias. Y nos damos cuenta de una realidad. Muchas veces estamos allí preocupados de no perder determinadas cosas. Hacemos un viaje y llevamos algún bolso, alguna cosa, que no me vaya a olvidar esto, que no me vaya a olvidar aquello otro. Y cuando pasa el tiempo, podemos entender, hay una canción que yo cantaba, está en portugués, de Luis de Carvalho, dice, más allá del cielo azul, Jesús fue a preparar morada, além do céu azul, foi Jesús preparar un lugar para estar allí, un lugar para estar allá, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esa canción, que está basada en la palabra de Dios, es que él dice, nada tengo para dar, no tengo nada para dar. Y cuando miramos, hermano, la vida del apóstol Pablo, que nos relata las diferentes situaciones que le tocó vivir por ser fiel a la palabra de Dios, y habiendo sido él un perseguidor, luego terminó siendo él un perseguido porque Cristo se reveló a su propia vida.
Y yo meditaba, hermano, ¿no? Dice, tantas veces he sido azotado con vara, he sido apedreado y dejado por muerto. Naufragio, dice, durante un día y medio he estado como náufrago en alta mar. Y yo me pregunto, hermano, porque nosotros, si nos pasa algo, capaz que podríamos salir ahora y decir, me robaron el vehículo en el que vine. Y bueno, tenemos que buscar la vuelta de cómo llegar a nuestra casa, pero seguimos teniendo nuestra casa. Tenemos heladera en la mayoría de nuestras casas, tenemos comida. Yo digo, cuando el apóstol Pablo sale a anunciar la palabra, dice, no teniendo morada, y pasando estas cosas, hermano, en un naufragio, yo digo, ¿qué rescata? Si usted está como náufrago en alta mar, ¿va a estar prendido de la valija o de alguna cosa? ¿O va a dejar todo con tal de salvar su vida? Y hermano, cuando entendemos esa realidad que contrasta la obra de Jesucristo en nuestra vida, habiendo operado en nuestro favor y haciéndolo todo, nos damos cuenta que estamos parados frente a la presencia de Dios y que nosotros en nosotros mismos no tenemos ninguna cosa para dar. Que no consiste en decir, yo sí puedo tocar la guitarra, puedo cantar o puedo traer una predicación. El apóstol Pablo, hermano, le tocó, no en una oportunidad, en reiterada oportunidad, perderlo todo. Perderlo todo, dice, pero no me importa con tal de ganar a Cristo. Y ahí, hermano, viene a anunciar acerca de ese nuevo pacto que yo señalaba en las reuniones anteriores, hermano, que como nadie él pudo entender, y no por mérito propio, sino por un llamado de Jesucristo, donde dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado al tercer cielo, y allí oyó palabras inefables, la cual no les he dado al hombre expresar. Y ese ministerio, como él explica, cuando nosotros estamos estudiando todas esas revelaciones que él trae a los diferentes hermanos que se van congregando a lo largo de aquellos viajes misioneros, no era otra cosa más que el propio ministerio que Jesucristo mismo le había enseñado. Y apoya esto, refrenda esto diciendo, no me junté con los hermanos, dice, me fui 14 años, estuve en Arabia, y etcétera, etcétera, luego volví y estuve 3 años en Damasco. ¿Por qué? Porque el ministerio, hermano, no es un ministerio, no es un orden basado en tradiciones. ¿Sí? Nosotros tenemos por costumbre hacer las cosas de esta manera y de esta otra, enseñar de esta manera o enseñar de aquella otra. Y hace un resumen, que yo tengo que resumírselo porque una carta, hermano, normalmente si usted recibe una carta, vamos a suponer que recibe una carta hoy que le manda a alguien, son 5 o 6 hojas, y solo agarra la hoja número 4 y la lee. Le está faltando todo el resto del contexto para entender qué lo llevó a afirmar o a decir las cosas que está diciendo en la hoja número 4. Lo mismo nos está pasando, hermano, cuando nosotros tratamos de sintetizar el contenido de una carta que va dirigida a una iglesia y que va desarrollando y profundizando un tema, y nosotros no podemos disponer del tiempo para leerla toda acá. Por eso yo le subrayé las cosas más fundamentales de que en una y en otra oportunidad el apóstol Pablo viene hablando acerca de este ministerio, del cual es ministro del nuevo pacto. Y arranca haciendo una introducción porque es necesario, hermano, poder afirmar en la palabra de Dios, poder afirmar lo que se predica, hermano, con las cosas que el pueblo de Dios fue pasando y cómo Dios fue llamando a diferentes hombres. El apóstol Pablo acá en ese resumen viene hablando acerca de Moisés, cómo subió y recibió
en el monte Sinaí las tablas del pacto, dice, y cuando bajó su rostro resplandecía. Usted mira, hermano, esta introducción que el apóstol Pablo hace, y es muy similar a la propia predicación que Esteban estuvo haciendo el día que Saulo de Tarso le guardaba las prendas a aquellos que lo apedreaban. Porque, hermano, el mensaje de salvación y el ministerio de Dios es uno solo. No hay otro evangelio, enseña el apóstol Pablo, ¿no? Habían salido gente que distorsionaban las cosas y todo, pero hermano, aún lo que en ignorancia, en un determinado tiempo, nosotros podemos llegar a refutar o aún a condenar, porque dice, cuando votaron por apedrear a Esteban, dice, yo di mi voto, dice el apóstol Pablo, ¿no? Él condenó lo que Esteban predicaba, pero el día que dice, le agradó a Cristo revelarse a mi vida, dice, el cual me apartó desde el vientre de mi madre, hermano. Porque la salvación no tiene nada que ver con una carrera que uno desarrolle. No dice, yo fui ganando posiciones, esa era la manera que él pensaba antes, que él podía mudarse de su ciudad de origen, ir a Jerusalén, estudiar con un renombrado instructor allí, que era Gamaliel, ir ganando posiciones desde el punto de vista humano. Hermano, esto era mucho más grande y responde a un llamado de Dios, el cual, hermano, en su soberanía, Dios ha decidido, hermano, salvar y ha decidido revelarse en un tiempo específico a cada uno de nosotros. El tiempo no es el tiempo de Dios, hermano, no es el tiempo que nosotros queremos. Como decía en la introducción, no fue en el tiempo que Moisés quería. Sí era él el instrumento que Dios iba a usar, pero no había llegado el tiempo de Dios. Cuando llegó el tiempo de Dios, el Señor se reveló. Y hermano, se revela y dice, ese ministerio escrito en tablas de piedra, dice, aunque iba a perecer, porque cuando se renueva un pacto, como enseña la carta a los hebreos, dice, se ha dado por viejo y por extinto al anterior. Dice, y ese pacto aún fue con gloria, al punto, usted sabe que dice, cuando él bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía y tuvo que ponerse un velo sobre su rostro porque el pueblo estaba allí aterrado de lo que estaban viendo, hermano. Dios se había manifestado de una manera soberana en su vida. Y cómo el enemigo se las ingenia, hermano, para tratar de distraer de la vida de las personas el verdadero mediador y el verdadero salvador. En esta semana se promulgó una ley en un estado de Estados Unidos, en el estado de Luisiana, donde ahora es obligación en todas las escuelas, liceos y universidades públicos que se exhiban en letra legible los 10 mandamientos. Como dice el apóstol Pablo, la ley es santa, es justa y es buena, y los preceptos de los mandamientos están perfectos. Pero, hermano, no tiene nada que ver con la salvación de Dios. Y de alguna manera es como tratar de quitar la mirada de Cristo. ¿Y qué sucede cuando se quita la mirada de Cristo? Pregúntele a Pedro, cuando Pedro camina sobre el mar. ¿Te acuerdas que Jesús los mandó a los discípulos que se fuera y él quedó y dice, yo voy a ir por mi lado? Y allí comenzó a caminar sobre el mar. Y estaban aterrados y dice, viene un fantasma. Dice, no temáis, soy yo. Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Bueno, vení, Pedro. Yo tenía poder no solo para que caminara Jesús sobre el agua, para hacer caminar a los 12 discípulos si quería. Pero entonces Pedro dice, empezó a mirar para el costado, el viento, las olas, y su fe falló. Sálvame, Señor, que perezco, dice. Hermano,
el enemigo es muy astuto. Dice el apóstol Pablo, dice, me temo, dice que de la misma manera que Adán y Eva fueron allí engañados, vuestros sentidos también puedan ser apartados de la verdadera fidelidad a Cristo. Y hermano, como yo reiteraba, parece mentira, y reitero, no digo que esté mal, ni que sea algo malo, pero que no tiene nada que ver nadie por conocer los mandamientos o por guardar los mandamientos, puede alcanzar una buena conciencia delante de Dios o puede alcanzar la salvación. Porque si no, como dice la Escritura, en vano murió Cristo. Cristo, hermano, vino a pagar el precio, vino a ofrecer su vida, a morir por nuestros pecados, como yo cantaba en esa alabanza. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. A eso vino Jesucristo, hermano. No vino a otra cosa, no vino a multiplicar panes y peces, hermano. Hizo bienes, tuvo por misericordia, y si tuvo misericordia porque le vio, dice allí que llevaba mucho tiempo, y sanó a paralíticos, a ciegos, etcétera, etcétera, hermano. Pero lo más importante de todo eso, porque de aquellos que comieron la alimentación milagrosa, hermano, ¿dónde están? Los que recibieron sanidades, ¿dónde están? Hermano, solo hay una cosa que permanece y es esa salvación, hermano. Aquellos que recibieron el milagro más grande que el de sanidad, recibieron el testimonio de Jesucristo. Tu fe te ha salvado, le dice aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús, porque ya no tenía esperanza. Se había gastado todo lo que tenía, había hecho todo lo humanamente posible para sanarse y no había chance. Y la mujer se dijo, si tan solo pudiera tocar el manto, dice, seré sana. Y creyó en Jesucristo, se acercó y tocó el manto. Y qué sorpresa, hermano, no solo recibió la sanidad, sino que recibió la salvación. Y hermano, lo importante de este ministerio que el Señor nos ha encargado predicar, del cual el apóstol Pablo testifica en una y otra oportunidad, es esa obra completa a través del sumo sacerdote eterno Jesucristo. Y todas las demás cosas, hermano, vendrán por añadidura, pero entender, hermano, que en la presencia de Dios nosotros no tenemos nada para colaborar, no tenemos nada para dar. El Señor no necesita de nuestra afinación, de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad para transmitir un mensaje, hermano. No necesita ninguna cosa, no necesita de nosotros, hermano. Somos nosotros los que necesitamos de Él y necesitamos reconocer esa obra completa. Y reconocer, hermano, de que a diferencia de lo que la gente trata y las religiones tratan de enseñar, no, porque es muy difícil esto y muy difícil. Y Jesucristo nos dice, porque mi carga es liviana y mi yugo es fácil, dice la palabra. Jesucristo mismo da testimonio acerca de eso. Entonces, hoy podemos estar viviendo, hermano, en esa fe de la eficacia de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y ya dejamos de estar dependientes de nosotros mismos, sí, buscar de agradarle a Él en todas las cosas, y etcétera, etcétera, y buscar de ser perfeccionado, y todo lo que usted quiera, pero hermanos, sabemos que solo hay un camino al Padre, solo hay una puerta. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Hasta acá, hermano, la meditación. Lo invito a que estudie la segunda carta a los Corintios, también la carta a los Gálatas, y pueda abundar más en ese ministerio que el apóstol Pablo predicaba, y entender de que no fue un ministerio inventado, no fue un ministerio transmitido por discípulos, por los hermanos del Señor, o
por alguna otra personalidad, sino que Jesucristo mismo le manifestó y le reveló ese ministerio. Dice, un ministerio de reconciliación. Dios está rogando a través de Jesucristo, reconciliados conmigo. El Señor, hermano, ha hecho toda la obra en nuestro favor. Que Dios los bendiga.